Voy a ofrecer una oración para dar inicio. Nuestro querido y amado Janul Pumonín, muy buen día. Estamos muy agradecidos que podemos juntarnos una vez más en esta mañana para compartir palabras de los padres verdaderos. Y especialmente queremos estar orando siempre por los padres verdaderos, por nuestra Madre verdadera, que continúa guiando la providencia, a pesar de que se ha cumplido una tarea importante a través de la ofrenda del Palacio Chonggongun, Santuario Chonil. La tarea continúa, la meta continúa. Hay más de 8 billones de seres humanos que todavía no conocen a los padres verdaderos y no te conocen a ti en esencia, Hanul Bumonin. Por eso el corazón de la madre está siempre pensando en el mundo, en el dolor que causa la separación que existe entre la humanidad y tú, Hanun Pumunin. Por eso su corazón está siempre pensando en cómo poder solucionar, Hanun Pumunin, este problema tan profundo que es la separación de la humanidad contigo. Y la madre está organizando a los jóvenes, especialmente a sus nietos, para que se maduren y puedan comprender la esencia de nuestra iglesia, de nuestra organización, para que ellos puedan producir una nueva generación, Janut Pumunín, de liderazgo que va a continuar trabajando para avanzar y avanzar en la restauración de este mundo. Por eso también oramos por los nietos verdaderos que están ahora aquí en América Latina y están llegando ya a Uruguay y después Paraguay, después Brasil y continuarán así una gira mundial. Por favor, protégelos, llénalos de sabiduría, llénanos de fortaleza interna, Hanú Pumunín, para que, así como Moisés bendijo a Josué y Caleb, que también estos dos hermanos puedan cargar toda la bendición que tú les has dado, obviamente, el día de la entrada al palacio, los has colocado en una posición de recibir la herencia del cielo, la fortuna del cielo, y que continúen así, Hanú Pomurín, con esa bendición creciendo y ganando experiencia. Y también oramos por todos nuestros hermanos y hermanas, familias bendecidas, hermanos y hermanas jóvenes que están conociendo la iglesia, hijos bendecidos de todas las generaciones, que todos los que están lejos, cerca de la iglesia, apartados de la iglesia, aproximándose a nuestra comunidad nuevamente, que todos podamos en esta nueva era comenzar a sentir tu vibración, tu pulsación dentro de nuestros corazones, Hanul Pumurín. Muchas gracias. Oramos también, Hanul Pumurín, por nuestro país, por Chile, para que Chile pueda superar todas las barreras, las adversidades que hemos tenido desde siempre y podamos también entrar en una nueva era donde podamos conectar mucha gente preparada, Hanul Pumonera, hay mucha gente buscándote desesperadamente en este país y están ahí orando y con un vacío existencial profundo, Hanul Pumonín, desesperado, tratando de encontrar la verdad, que podamos rápido solucionar todo este problema, Hanul Pumunin, para que encontremos a esos jóvenes, a esas personas, a esos hermanos y hermanas de Chile que te buscan desesperadamente. Oro en asistencia a nuestra Holy Mother Han, con gratitud en mi nombre, Javier Sierra, miembro de la familia central bendecida, Ayu, Ayu. Quiero nuevamente, durante 3 días, hacer un estudio junto con ustedes del libro Dios, pero desde un enfoque más eh, analítico de las palabras de los padres verdaderos, del Padre, en su búsqueda de Dios, pero analizando directamente las palabras y reflexionando juntos hasta donde lleguemos. Y eh, este es el libro ¿Quién es Dios? Del libro Johnson 2007, especialmente, la parte uno. Entonces vamos a ir chequeando.
y analizando juntos. Porque fíjense ustedes que hay una corriente muy fuerte en este tiempo de un ateísmo militante muy poderoso que es una forma de testimonio el ateísmo también, cuando ellos hacen debate, por ejemplo, a través de YouTube, son millones y millones de personas que escuchan los debates, y como estamos en una época de un desgaste de organizaciones, la gente está ya cansada de organizaciones y de muy decepcionados por el mundo como está caminando de esa forma, hay mucha inseguridad. El materialismo ya llegó al límite, la gente está cansada, quiere negar todo. Entonces, cuando aparece gente con argumentos ateos, Hapkin, creo que se llama uno, que es un militante muy, muy fuerte que hay americano, pero hay otros grupos también de jóvenes militantes ateos que debaten contra personas que creen en Dios. Ellos están testificando directa o indirectamente también. Miles de personas se identifican con los argumentos de ellos. Entonces nosotros tenemos también que saber cómo presentar a Dios, pero le puse un título acá que no es un título, es una reflexión que también nosotros vamos a tener que enfrentar, porque nosotros tenemos que testificar al mundo. Esa es la misión que tenemos, testificar al mundo. Y el mundo está compuesto por 8.000 millones y tanto más de personas de diversas culturas. El catolicismo está llegando a 2 billones de personas, el cristianismo, disculpe, el cristianismo está llegando a 2 billones, el budismo son otros tantos cientos de millones, el islamismo son otros cientos tantos de millones, cada uno con su enfoque de la vida que no tiene nada que ver con la creencia que tiene otra religión, por ejemplo. Entonces no existe Salvador, no existe providencia, existe otro enfoque de la vida. Y son personas que también tienen que conocer a Dios y a los padres verdaderos, ojalá en este mundo. No es que ellos practicando cierta religión se tornan malos, no, pero la idea es poder conocer a Dios, ¿ah? Poder llegar a conocer a Dios y su ideal profundamente. Entonces debemos dar a conocer quién es Dios, su ideal y la caída del hombre, la restauración de su ideal. Básicamente ese es el principio divino que necesitamos presentar, pero también, especialmente para las personas que se tornaron ateos, también nosotros muchas veces debemos defender a Dios. Entonces, esto es muy importante. Se le atribuye a Dios todos los males de este mundo. Se le acusa abiertamente a Dios. Se le pisotea. Si nosotros hemos conocido su corazón, aunque sea un poquito, hemos experimentado el corazón de Dios un poquito, nosotros no podemos no sentir pena por Dios, ¿ah? Porque aún Dios siendo todopoderoso, el ser humano, arrogantemente, por ignorancia obviamente, lo pisotea el corazón de Dios. Entonces necesitamos nosotros también saber defenderlo, ¿no? Y tener los argumentos para defender a Dios. Nosotros debemos pensar en Dios, ¿cómo lo puedo defender en un mundo donde solo se ha visto guerra, sangre, peleas, falsedad, egoísmo, sufrimiento en los niveles más increíbles que podemos imaginar durante toda la historia humana? ¿Cómo lo defiende usted a un Dios de amor? Todo el Antiguo Testamento está basado en un Dios que manda a su gente a matar hombres, mujeres y niños y animales. Luego el Nuevo Testamento cambia radicalmente en ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo usted defiende eso, querido hermano y hermana, frente a la gente que piensa, la gente que no, eh, básicamente no está buscando a Dios por una necesidad espiritual, sino que quiere investigar y te invita a dialogar? Si nos invitan a nosotros a dialogar sobre Dios, ¿cómo presentamos nosotros este Dios que aparentemente tiene dos caras? ¿Cómo se presenta esto? Entonces necesitamos nosotros
si queremos, obviamente, si yo nunca quiero hablar en público, si yo nunca quiero tocar este tema porque no me interesa, simplemente quiero hablar de Dios, el Dios que yo creo, entonces está bien también, pero si vamos a comenzar a crecer y a entrar en todas las capas de la sociedad, en algún momento nosotros vamos a tener que enfrentar preguntas difíciles y vamos a tener que apelar a algo que nadie tiene, que es nuestro propio sentido común basado en la experiencia que yo he tenido con Dios o basado en la experiencia que ha tenido el Padre, pero que tiene sentido común dentro de un contexto del amor verdadero, de la relación verdadera entre el hombre y Dios. A partir de ahí surge una respuesta basada en la mente original, que la gente no puede negar. ¿Ah? Entonces, por eso es importante uno armarse con experiencia, con vivencia con Dios, encontrando el sentido a lo que estoy creyendo y encontrando la lógica del amor verdadero, la lógica de mi amor hacia Dios, de mi experiencia con Dios. Debo estudiar eso, investigarlo, si quiero realmente ser un embajador de Dios que puede hablar y defender a Dios realmente. No simplemente acusando al otro, sino con argumentos tan profundamente verdaderos que si lo analizan con la lógica, tal vez no tiene sentido, pero si la gente si podemos lograr que las personas abran su corazón y ese contenido que estamos hablando de Dios entre en su corazón, a partir de ahí la persona entiende el sentido de la providencia de Dios. ¿Ah? Porque con lógica no tiene, con la lógica, el sentido común humano, es muy difícil comprender a Dios en ese sentido. Tiene que haber otro elemento dentro de nosotros que se abre para comprender la providencia de Dios. Entonces eso es lo que el Padre nos comparte a nosotros para que estudiemos profundamente, querido hermano y hermana. Si uno estudia este libro, el primer libro, es muy profundo lo que el Padre habla sobre Dios en varios niveles diferentes, varios niveles. No todo lo vamos a analizar, solamente algunos puntos de cada tópico, pero muy profundo. Y tenemos que tratar de que vaya resonando dentro de nosotros, que no se torne un estudio. ¿Ah? Si se torna un estudio, entonces entra en la lógica que la gente va a usar, ¿no? Cuando analiza una tarea, una materia, ciencias sociales, matemáticas, filosofía, se entra en ese territorio. Cuando yo escucho las palabras del Padre, tengo que abrir mi mente y no dejar que ningún tipo de pensamiento entre y pueda absorber qué es lo que el Padre está diciendo aquí profundamente. Recordemos que es la vida del Padre en su búsqueda de Dios, lo que él comparte en el primer libro. Todo lo que el Padre habla está centralizado en Dios, obviamente, pero luego después Padre entra en la providencia y ese es otro terreno donde ya es otra área, pero en la búsqueda de Dios, en todos los tópicos que habla el primer libro, nos enseña sobre el corazón de Dios, que nosotros debemos tratar de sentirlo profundamente en nuestra vida, porque tenemos que defender a Dios. No podemos quedarnos callados nosotros si alguien acusa a Dios. Nosotros debemos, cuando alguien está acusando a Dios, descaradamente, influenciando a otros miles y miles de personas que están a punto de renunciar a la fe en Dios también porque ya están decepcionados. Cuando una persona se para con autoridad, humillando a otro cristiano, humillando a otra persona y gana el debate, testificó a millones de personas al mismo tiempo. Entonces la gente dice, se ve más seguro, se ve más lógico. ¿No? Y, por ejemplo, el contenido interno, el contenido de la verdad interna, por lo que yo he analizado, hay algunos que se acercan un poco, pero no tienen la esencia de Dios, del corazón de Dios, del ideal de Dios, no tienen la esencia. Sin la esencia, sin el entendimiento del ideal desde el punto de vista del corazón y el amor de Dios, no puedes explicar el ideal de Dios. No se puede. Entra en un debate con otro sin fin, un debate sin fin, buscando la lógica para responder las cosas. Y en el debate, si tú entras en la lógica, por lógica nos van a ganar en el debate, porque la lógica
muestran la realidad. Mira el mundo, mira el mundo. Mira cuánta enfermedad hay, cuánta muerte, cuánta guerra. Eso es lógica. Muéstrame algo diferente. Si Dios existe, ¿ah? ¿Dónde está? ¿Comprende? Entonces, necesitamos nosotros tener una experiencia tan real, tan profunda, tan verdadera, que nuestra palabra tiene la capacidad de impactar a una persona que está resentida con Dios por alguna forma, de alguna forma. Tiene que tener ese poder. La convicción es lo que la gente ve cuando nos escucha, hermano y hermana. La convicción, la seguridad, la convicción. Tiene un poder tremendo en la mente y el corazón del ser humano cuando escucha a otro. Cuando hay convicción, cuando la palabra brota de la experiencia, aunque no pueda mostrar, porque a Dios nunca se le va a poder mostrar. Dios parte con esa primera eh, análisis, hermano y hermana. Dios no tiene forma. Acá no puedes mostrar a Dios, señor Wolf. No hay manera, así que no hay forma. Dios no tiene forma. La primera palabra que dice el Padre. Entonces, nuestro argumento es la experiencia viva con Dios. La experiencia viva. Nos sirve que cuentes historia de otros, nos sirve que cuentes, digamos, situaciones de otro. ¿Cómo yo puedo tener mi propia experiencia para que la experiencia, la palabra basada en la experiencia tenga el poder de entrar en la mente y el corazón de las personas que van a estar escuchando? Ese, digamos, es el gran desafío. Básicamente, los fundamentos de un ateo, por lo que yo he analizado, analícenlo ustedes también cuando escuchen. Básicamente es una crítica a un Dios cruel que guió a un pueblo con mano dura, con mano de hierro. Esa es la crítica, básicamente. Es un Dios que permite el mal, es un Dios que permite que gente inocente sufra, es una decepción por haber pertenecido a alguna iglesia, a alguna congregación. Entonces, esto es lo que básicamente la gente va usando como argumento para negar a Dios, crítica a los líderes de cierta iglesia, de cierta religión, de cierta organización, de cierto grupo filosófico, etcétera, etcétera, etcétera. El infinito, ¿no? Donde uno puede haberse decepcionado, es una decepción, falta de credibilidad luego a todas las religiones, etcétera. Pero aquí yo les hago un paréntesis importante. Fíjense ustedes que la gente basó su falta de fe, su falta de creencia en Dios, porque es una creencia todavía, yo creo en Dios. Cuando la gente dice yo creo en Dios, está basándose en una creencia, en algo, está atribuyendo a un libro, a un líder, a una filosofía, su creencia en Dios. Entonces está en el nivel de creencia, no de vivencia. Básicamente, la gran mayoría, ¿no? Habrá ciertamente personas muy específicas que rompen ese grupo de personas de la fe, de la creencia y entran en otros niveles de experiencia con Dios, pero no es la mayoría. La gran mayoría está siguiendo una creencia basado en un objeto de fe, ¿no? El líder, el libro, la comunidad, etcétera, etcétera. Cuando ese libro, cuando esa comunidad, cuando ese grupo se quiebra, se produce una decepción profunda y a partir de ahí pierde la fe en Dios. Fíjense ustedes de dónde, señor Wolf, viene la referencia de su creencia en Dios. Entonces la mayoría, están dentro de una esfera de creencia, no de vivencia con Dios. Aquí es donde está el punto central. Analicen bien cuando hay debates de dónde la gente saca la crítica. La crítica siempre está basado en esto porque su objeto de fe a través del cual él atribuía toda honestamente creía en ese objeto de fe, el líder, el libro, la agrupación, lo que sea, se quebró en algún momento, se decepcionó. Entonces se rompió su objeto de fe y se desestabilizó internamente y perdió la fe en Dios. Dios dependía de ese objeto de fe. Bueno, todos tienen una característica común, que es la decepción hacia líderes, religión y organización. Ninguno se tornó ateo, fíjese bien, señora Brigitte, ninguno se tornó ateo después de haber hecho una investigación profunda, personal e imparcial de Dios dentro de su propio corazón y mente a lo largo de un periodo largo de tiempo en su vida. Por ejemplo, no hay ninguno que diga yo me torné
un buscador espiritual, busqué la santidad, busqué todo para buscar a Dios dentro de mí y no lo encontré. Muy raro. Generalmente una persona que busca ese camino se torna algo, se torna algo finalmente, porque siempre va a encontrar algo dentro de sí. Fíjense ustedes, ninguno de ellos va a decir yo dejé todo, me decepcioné de todo, entonces comencé una búsqueda personal sin ningún tipo de objeto de fe, comencé a buscarlo dentro de mí durante 45 años o durante 50 años y no encontré nada. La mayoría no lo hace. Hay niñitos ahí en debates, niñitos de 25, 26 años, jovencitos, debatiendo como ateos. ¿Cuánto tiempo indagó internamente ese niño, señora Brigitte? ¿Cuánto tiempo para decir soy ateo? Generalmente se basa en lo que escuchó o en la moda o porque vio algún pastor que hizo algo malo. Entonces, su objeto de fe está basado en personas o cosas, no en una investigación profunda, seria, honesta consigo mismo, hacia adentro de uno. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? No va a encontrar ateos que hayan seguido una vida de profunda búsqueda de Dios. No hay, porque se torna algo. O se torna un gurú, o se torna un religioso, si está en cierta línea, en cierta cultura, se torna algo, siempre. Cuando alguien emprende una búsqueda sincera de Dios, desde dentro de su mente y corazón, ciertamente siempre va a encontrar algo especial, algo divino, y trasciende cualquier obstáculo con el fin de encontrarlo. Esa es la característica de alguien que realmente, seriamente, señor Wolf, está buscando la verdad. No alguien superficial, ¿no? Que simplemente le atribuyó a la organización, a su pastor, le atribuyó eh, como ese objeto siendo la verdad en sí mismo. ¿No? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estudiar un poquito, analizando las palabras del Padre, que son muchas palabras profundas. Entonces, vamos a encontrar que el Padre lo menciona en algún momento. Él dice, yo no les estoy compartiendo acá lo que otros dijeron. Esta es mi propia experiencia, dice el Padre en este libro, Johnson-Young, 2007. Entonces, uno queda serio analizando esto porque es una experiencia del Padre. ¿Ah? No es algo que el Padre lo leyó, el Padre lo experimentó y por lo tanto tiene cosas nuevas. ¿Ah? No es algo que ya fue repetido por otro grupo. Bueno, este es un análisis que yo hice y me di cuenta de esta característica común que tienen los ateos. Y hay ateos, niñitas de 25, 30 años, que hablan con autoridad porque leyeron libros, ¿no? Leí este libro de este ateo famoso, entonces yo creo que sí. Está en el nivel de creencia. Y Dios no es un nivel Dios no existe para creer en Dios, querido hermano y hermana. Dios no existe para quedarse en el nivel de creencia. Hasta cierto nivel uno cree en este mundo caído, uno cree porque perdimos a Dios, pero Padre lo va a explicar más adelante, que no era necesario religión ni nada originalmente. El ser humano aprendería de Dios desde niño, sabría que Dios existe. Dios, por eso, el testificar a otros sobre Dios es antinatural. Nosotros no fuimos creados para que nos testifiquen de Dios. Cuando alguien va a testificar a otros sobre Dios, su mente original se bloquea porque nosotros fuimos creados para experimentar directamente a Dios. Por eso es un esfuerzo tremendo. Es un esfuerzo tremendo testificar sobre Dios, porque pertenece a un área de la espiritualidad muy profunda, ¿no? Y testificar significa meterse en ese aspecto de la individualidad que fue creada para buscar a Dios por sí mismo. ¿No? Entonces es un desafío tremendo. Perdimos a Dios y hay que testificar, señora Brillita. Hay que testificar. Lo estoy diciendo, se entienda bien, ¿verdad? No estoy diciendo que no hay que testificar. Estoy diciendo que testificar sobre Dios es antinatural, porque el ser humano fue creado para descubrir o para vivir con Dios naturalmente. Perdimos a Dios, hay que testificar. Entonces estamos haciendo un trabajo muy difícil. Por eso dar testimonio implica un esfuerzo inmenso, tremendo un esfuerzo.
¿no? Para que la gente abra su corazón y nos metamos con la idea de Dios, de que hay un creador, de que hay alguien que nos ama, de que hay un ser sobrenatural, hay un ser omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Imagínense, todo eso hay que introducirlo en la mente y el corazón de la gente y la gente luego, ¡bum!, tiene que despertar hacia esa realidad y descubrirlo por sí mismo, ¿no? Entonces la religión se tornó, como dijo el padre, un lugar de reparación, un lugar para reparar las piezas que se dañaron y a través de la religión poder uno mismo encontrar su camino y descubrir a Dios por sí mismo. Pero Dios no existe para ser una creencia. Dios era una vivencia tan real como nuestra propia vida, tan real como nuestra propia vida, tan real como el amor que un hijo siente hacia su madre o hacia su padre. También el amor de un padre hacia un hijo, hacia una hija, un padre, una madre, el amor que tiene hacia su hijo, hacia su hija, el amor que tiene un hijo y una hija hacia su padre y su madre, es de una cualidad, digámoslo así, invisible, pero existe también. En ese nivel Dios debería haber estado desde siempre, real, presente, capaz de comunicarse con nosotros cuando lo buscáramos en nuestro corazón permanentemente, para siempre. Pero lo perdimos y Dios se tornó un objeto de fe para el ser humano. Bueno, entonces el título, como dijimos, va a ser el título de la primera parte sobre Dios, el capítulo 1, y vamos a ir avanzando en lo que podamos. La esencia original de Dios. Dios es el sujeto recíproco incorpóreo, y aquí dice el Dios incorpóreo sin forma. Lo primero que el Padre dice, Dios no tiene forma. Dios no tiene forma. Es decir, ahí ya es un gran desafío que tenemos por delante. Dios no tiene forma, dice Padre verdadero. Si debemos concebirlo como grande, Él es infinitamente grande. Y si debemos concebirlo como pequeño, Él es infinitamente pequeño. Ahí tenemos un gran desafío, querido hermano y hermana, con nuestra mente conceptual. Nuestra mente conceptual necesita medir a Dios para creer, porque nuestra mente ha existido siempre desde que perdimos a Adán y Eva. Se ha desarrollado nuestro cerebro, nuestra mente, nuestros conceptos, nuestro lenguaje. Se ha desarrollado basado en un mundo material que calcula, que pesa. ¿Ah? ¿Entiende? Nuestra creencia materialista se ha desarrollado desde que perdimos a Adán y Eva en un mundo materialista. Por eso nuestra mente no consigue concebir algo que no pertenece a este reino material. Señor Wolf, ¿se comprende esto? Básicamente, nuestra mente, su cerebro, sus conceptos que comenzaron a ser arraigados, desarrollados, grabados en el cerebro de Adán y Eva, desde Adán y Eva en adelante, hasta el día de hoy, nosotros arrastramos en nuestro cerebro todas las creencias y todos los conceptos históricos están en este cerebro, en su cerebro. Usted es la sustancia de todos sus antepasados grabados en su mente adentro. Nosotros, cuando nos dicen Dios no tiene forma, señor Wolf, nuestra mente, nuestra mente no consigue concebir algo que no tiene forma y que tiene personalidad. No consigue nuestra mente, que se desarrolló en este mundo material. Entonces, si alguien me dice Dios existe, nuestra mente hace un esfuerzo para diseñar una imagen de ese ser. Si es el más antiguo, entonces lo veo como un viejito en algún lugar. Lo veo como yo, como un cuerpo. Pero el Padre dice, señor Wolf, señora Sachiko, el Padre dice, Dios no tiene forma. Es un gran esfuerzo espiritual, querido hermano y hermana, en nuestra mente. ¿Cómo es algo que no tiene forma, pero que tiene personalidad? Si toda la vida, desde miles y miles de generaciones, nos hemos relacionado con seres humanos que tienen una personalidad, un cuerpo, ojos, nariz, boca, lengua, hablan, me comunico con ellos. ¿Cómo es algo que no tiene forma? Tenemos una mente, dice el Padre. El Padre ahora nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza para que la investiguemos y basado en eso podamos también tener una idea de Dios también. Dice Padre, tenemos una mente. La mente es invisible y podría parecer que no existe.
¿Usted ha pensado qué es la mente, querido hermano y hermana? ¿Has pensado qué es su mente? Esto es un tema muy complejo para la gran mayoría que hemos vivido en el día a día, con las sensaciones del día a día, ¿no? Entonces, nunca me he detenido a pensar qué es esa voz que tengo adentro, que habla. ¿Y cómo es que estoy escuchando esta voz si no hay sonido? ¿Cómo es que se escucha la voz adentro de uno? Hay alguien que habla, pero yo sé que la voz se transmite a través de las vibraciones del aire, ¿verdad? Las vibraciones. Yo con la garganta, con mis cuerdas vocales, vibran las cuerdas vocales en un nivel increíble. Hay una frecuencia que se mide por Hertz. Hacen un movimiento en el aire y produzco las ondas, ¿no? Las ondas en el aire. Se transmite a través del aire, tiene una velocidad que se calcula, entra en este oído que tiene un proceso mecánico para interpretar el movimiento. Luego se produce toda una conexión con unos huesitos, que son los huesitos más pequeños que uno tiene en el oído, el martillo, el yunque, el estribo, y producen un movimiento en un líquido adentro que mueve ciertos pelitos y se traducen después en señales físico-químicas eléctricas. Todo eso está medido por aparato. ¿Cómo yo puedo hablar adentro si no hay ese proceso, querido hermano y hermana? ¿Cómo es que yo puedo conversar conmigo mismo, con una voz interior, si no se produce ese proceso? ¿Qué fenómeno es ese que puede hablar adentro sin necesidad de todo este proceso físico-mecánico? Entonces comienzo a investigar que hay un reino que yo puedo entender que no pertenece a este reino físico, como la voz interior, como los sueños. ¿Cómo es que yo puedo ver una imagen si la luz es la que produce las imágenes también, señor Wolf? El ojo tiene una retina, se refleja en la retina, es el mismo proceso que el oído, pero en otro aspecto, lo mismo de nuevo. Pero yo puedo cerrar los ojos y yo puedo soñar, puedo imaginar, puedo ver colores sin que se emitan colores a través del impulso de la retina, del efecto de la retina. Entonces voy descubriendo que existe un reino que es tan real como el mundo físico dentro de algún lugar de mí, dentro de mí. Eso es una pequeña introducción, hermano, sobre tenemos una mente, dice el Padre. Comenzando a investigar la mente, que es este mundo interior con el cual convivo todos los días, comienzo a entender que hay un reino real que me produce emociones internamente, porque cuando yo imagino que internamente algo, mi cuerpo reacciona a esa emoción. Entonces hay un campo, hay un reino dentro del ser humano que es muy poderoso, que pertenece a este mundo, al reino de la mente. El Padre dice, la mente es invisible y podría parecer que no existe, sin embargo existe. ¿Dónde está? El Padre dice en la cabeza o en el corazón. La mente está por todo su cuerpo. No hay un lugar. Esto estoy siguiendo la línea de la lectura, querido hermano y hermana. Estoy siguiendo el libro, paso a paso. ¿Ah? Estoy sacando lo que yo siento más central, pero estoy siguiendo la línea. Vamos a seguir la línea, los capítulos, las secciones del libro. No estoy sacando de ninguna otra parte. Del libro, de palabras del Padre, lo que el Padre está enseñándonos acá. Dice entonces el Padre, no hay un lugar en su cuerpo donde la mente no esté presente. El Padre dice una vez, si usted se rajuña, si usted se aprieta, señora Sachi, con la punta del dedo gordo, su mente lo siente. Es decir, la mente está conectada con todo el cuerpo y además la mente puede inclusive, cuando uno está mirando una escena donde usted va en la calle y ve un niñito pidiendo en la calle, usted siente pena, usted piensa, ¿y si fuera mi hijo, verdad? Si fuera mi hija. Es decir, la mente puede también salir de uno mismo y conectarse con otra realidad de otra persona y experimentar también sufrimiento. Es decir, la mente que nos permite experimentar internamente mi mundo interior, también puede abrazar el mundo exterior. Entonces, ¿de qué tamaño es, señor Wolf, esta mente? Cuando usted escucha un testimonio que le produce una sensación, una emoción, usted llora, es decir, usted puede trascender con su mente su realidad física y engancharse con la emoción de otro. ¿De qué tamaño es la mente entonces? Dice el padre acá. No sabemos. Esa es la verdad.
No tenemos la menor idea. Tampoco el Padre sabe, querido hermano y hermana, no sabe, el Padre no sabe tampoco el tamaño. Lo único que sabemos que es grande, la mente. Por eso el Padre dice, si usted piensa en Dios infinitamente grande, Él es grande. Si usted piensa en Dios infinitamente pequeño, Él es pequeño. Pertenece a un reino que no sabemos, señora Brigitte. No se sabe. Entonces, lo mismo es cierto para Dios, debido a que este mundo es como su cuerpo. Él está presente en todo el mundo y trasciende. Ustedes no pueden ver a Dios, pueden ver la energía. Como Dios es la fuente original de la energía o pre-energía, ustedes no pueden verlo, ni siquiera en el mundo espiritual. Fíjense ustedes, qué tremendo esto. No se puede ver a Dios tampoco en el mundo espiritual. Fíjense lo que nos está enseñando el Padre, hermano y hermana, acá. Estamos saliendo un poquito de la parte más emocional del corazón hacia Dios, ¿no? En la parte más interna, y estamos analizando lo que Dios nos está presentando sobre Dios. Padre nos está compartiendo su investigación sobre Dios y nosotros estamos leyendo acá lo que el Padre fue encontrando en su vida. Entonces Dios es un Dios que está más allá de la comprensión humana, señora Dilma. Dios es un Dios que está más allá de la comprensión humana. No se puede comprender. No tiene forma, está en todas partes y está más allá de lo que se puede uno, aún teóricamente, analizar como energía, porque aún no se sabe lo que es la energía. Está más allá que eso. ¿Ah? Para que uno vea con quién estamos tratando, señora Brigitte. ¿Con quién estamos tratando? Si nosotros estamos hablando de Dios, esto es lo que estamos nosotros tratando, con esta personalidad, con este ser que no tiene forma, que trasciende el tiempo, el espacio, no se puede ver ni en el mundo espiritual se puede ver. Entonces, Dios no tiene forma. Dios es como la mente, está en todas partes. Dios es la fuente de la energía o preenergía y tampoco puede ser visto en el mundo espiritual. Fíjese usted qué desafío, querido y amados hermanos y hermanas. ¿Cómo usted presenta a este Dios a la gente? Dígame usted. Si usted va al campo del debate científico para presentar a Dios, usted no llega todavía a presentar a Dios porque Dios está fuera del contexto de la mente humana. Nunca va a poder presentar a Dios. Tal vez puede, en cierta forma, mostrar alguna cosa lógica, coherente en la creación. Hay un patrón que nos indica que hay mucho orden. Creo que son 21 las afinamiento fino que se llama, ajuste fino, creo que son 21 las más importantes circunstancias en las que se encuentra la creación, donde está todo tan perfectamente afinado que si se mueve un poco, todo el resto se desarma, pero no puede aún así presentar a Dios. Nosotros queremos presentar a Dios, queremos que la experiencia de Dios pueda entrar en esa parte que todo ser humano tiene, que es una parte dentro del ser humano que tiene la capacidad de sentir a Dios. Queremos llegar ahí, a esa parte del ser humano, ateo, no ateo, creyente, no creyente. Todos como ser humano ya tenemos esa parte que tiene la capacidad de sentir a Dios, pero está bloqueado, ¿ah? Por lo que dijimos anteriormente, la decepción, la frustración, la negatividad, todo lo que ha visto que eh, lo bloqueó. Tenemos que saber llegar allá presentando la personalidad de Dios, querido hermano y hermana. No las cualidades externas que podría tener Dios, la personalidad de Dios, tenemos que llegar hacia allá. Pero ya nosotros, a partir de esta primera slide, ya nosotros tenemos una gran dificultad por el hecho de que Dios no está en ninguna parte y Dios es más allá que la propia energía. No hay forma de capturarlo con el concepto, señor Wolf. No hay forma de capturarlo con un concepto a Dios. No entra en un concepto. No entra. Entonces, pero Padre muy sabiamente nos va a ir presentando a Dios para que nosotros podamos analizarlo bien profundamente y al final llegando a niveles donde nosotros podemos ir experimentando a Dios en nuestra vida y entendiendo la realidad de Dios al final. Bueno,
Luego dice, padre, la tremenda dificultad, esto lo escribí yo, la tremenda dificultad del ser humano de percibir el Dios sin forma desde el comienzo de la historia humana fue que nunca pudo ser experimentado dentro de los corazones de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Esa fue, digamos, la primera dificultad que tuvieron ellos, de no haber podido experimentar el corazón de Dios dentro de ellos. Si ellos lo hubieran experimentado, habría, ya todo esto que estamos hablando ahora sería un pecado tremendo estar hablando de esto en el mundo original. Creo que no existiría la idea de estar discutiendo sobre Dios si Adán y Eva lo hubieran sentido en el fondo de sus corazones y así cada ser humano lo mismo. Pero no lo sintieron. Ciertamente, dice Adán y Eva, tuvieron una leve intuición de Dios en sus mentes originales cuando eran niños o adolescentes, pero luego se fue borrando por el pecado, el miedo y la ignorancia, esa experiencia, esa intuición. Recuerden que la madre le preguntaron una vez a la madre verdadera, cómo ella fue descubriendo la verdad. Ella dijo la intuición también, ella mencionó la intuición. Entonces, hay una intuición original que es tan evidente, tan clara, que se sabe que Dios está ahí en el medio. No es una intuición que uno dice, de repente se me ocurrió ir para allá. ¿Ah? Porque justo después descubre que si hubiera ido por ese otro lado, le hubiera pasado algo. Justo sucedió algo. Y una intuición de repente No, no es ese tipo de intuición, es mucho más profunda. Es una relación directamente con la mente original, la madre verdadera. Directamente surge ahí la intuición o la percepción de lo que es correcto, de la verdad, de lo que surge, digamos, relacionado con una pregunta, brota directamente desde ahí. Bueno, entonces dice la percepción de Dios del mundo espiritual, la sensibilidad de la mente original y la conciencia han estado cerrados desde esa época de Adán y Eva. Piense bien usted, desde la época de Adán y Eva, nuestra percepción de Dios, nosotros no sabemos nada, ¿no? No hemos recibido nada de extraordinario en nuestra, como herencia de nuestro antepasado, que nos permita percibir a Dios. No, no lo hemos recibido porque Adán y Eva mismos no desarrollaron esa relación con Dios. Bueno, después de cientos de miles de años, el Padre por ahí mencionó 1,5 millones de años, el ser humano que existe, de ignorancia, de pecado y de miedo, aparecemos nosotros. Usted apareció, ¿verdad? De repente, aparecimos. Yo no aparecí después de haber visto las generaciones pasando. Yo aparezco de repente. Aparecimos en el siglo XX, siglo XXI, con una conciencia de mí mismo, pero a la vez como representante de toda la historia humana dentro de nuestras células. Sabe que se está haciendo un estudio muy profundo sobre la información que cargamos dentro de nuestras células, ¿no? Y se puede, a través de un estudio de DNA, se puede rastrear el origen. Usted puede pagar si quiere y puede rastrear su origen y pueden ver las diferentes conexiones con diferentes razas que han sucedido a lo largo de la historia. Eso ya se hace, ese rastreo del código genético, ya se hace. Los que descubrieron el ADN recibieron un premio Nobel, por lo que entiendo, señor Wolf, porque fue mapear el código genético del ser humano fue una de las cosas más difíciles de hacer. Una vez que ya tuvieron el patrón completo, a partir de ahí se puede analizar la secuencia genética de todo el ser humano, de todo y de todas las cosas vivas también. Entonces, todo lo que yo hago se agrega, señora Brigitte, señora Dilma, todo lo que yo hago en mi vida, bueno o malo, lo agrego a mi código genético, queda rastreado, queda grabado, porque originalmente como una vez conversamos con la señora Brillita, originalmente, en este mundo de bondad que Dios había imaginado, toda experiencia humana sería un regalo maravilloso para nuestros descendientes, tanto genéticamente como espiritualmente. Una herencia maravillosa que yo voy en mi corta vida de 100 años, supongamos que Adán y Eva vivieran 100 años como norma, pero no vivimos eternamente en el mundo físico. El tiempo que yo hubiera vivido en este mundo físico sería una, un agregar más bendiciones a esta línea de la vida.
a través del código genético, a través del linaje de Dios, a través del ser humano. Todo sería registrado aún a ese nivel, ya sea experiencias de amor verdadero, experiencias maravillosas, agregando a mi código genético y heredándolo a nuestros descendientes. Como no fue así, heredamos nosotros cosas malas de Adán y Eva. Como dijimos, el miedo fue la herencia de Adán y Eva, el miedo que tenemos, todos los tipos de miedo surgen del miedo primordial que sintió Adán y Eva con la caída. Lo heredamos en nuestra vida, el miedo. Tenemos miedo, ¿no? Tenemos miedo a la vida, nos enfrentamos con miedo a todas las cosas, porque hay un miedo primordial que heredamos de Adán y Eva. Lo heredamos, lo potenciamos. Imagínese, señor Wolf, a lo largo de generaciones, miles de generaciones, potenciando el miedo y heredándolo a nuestros descendientes. Fíjense ustedes que el cuerpo físico es resistente, hermano y hermana. El cuerpo físico, a pesar de tanta basura que le hemos metido adentro, resiste, resiste, aguanta. ¿Eh? Realmente Dios creó el cuerpo físico de una manera extraordinaria que ha aguantado el maltrato que le hemos dado a lo largo de miles y miles y miles de generaciones hasta ahora. Y nosotros nacemos de repente como representantes de toda la historia humana dentro de nuestras células y nuestro linaje. A lo largo de toda la historia, el cerebro, nuestro cerebro, usted no piense que usted nace, señor Wolf, con un cerebro nuevo. El cerebro ya arrastra, dentro de él ya arrastra la información que viene de antes. Por eso yo me adapto a una cultura fácilmente. Me adapto a una cultura. Hay eh, una referencia muy fuerte que uno tiene cuando nace de una cultura, si nace como japonés, si nace como chileno, si nace como alemán, si nace como oriental. Hay una cualidad que es mucho más fuerte a alguien que pueda nacer de otro país, pero que por circunstancias de la vida se crea en otra cultura. Hay una diferencia. La persona arrastra en esencia sus raíces, de alguna forma. ¿Ah? Entonces, nosotros arrastramos dentro de nosotros, de nuestra mente, la cultura de nuestros antepasados. La historia está dentro de nuestra mente, del cerebro físico, ¿no? Y las células. Ya sea lo que se haya acumulado y transmitido, bueno o malo, de los antepasados, está todo metido. Y esto ustedes lo pueden buscar en el principio divino, esta parte. ¿Ah? Esto está en el principio divino. ¿Mm? El principio divino menciona, señora Brigitte, como el pecado original que se viene arrastrando de generación en generación. ¿Ah? Y el pecado original que es toda la historia mala, con el pecado original que se cometió, pero a la vez con una serie de naturalezas caídas, ¿no es verdad? ¿Por qué nosotros tenemos las mismas naturalezas caídas? Celoso, envidioso, porque hay una ley que dice el principio divino, que es la ley de la herencia, ¿no? Nosotros fuimos creados, como dije hace un momento, para heredar originalmente todo lo maravilloso que el ser humano hubiera cultivado en su vida, en su corto periodo en la tierra. No fue así y esto continúa funcionando como una ley eterna y nos tornamos entonces todo aquello que heredamos de nuestros antepasados, ya sea la educación, el idioma, las leyes, etcétera, se han desarrollado basados en esta cultura separada de Dios y hemos formado el mundo que conocemos actualmente. Es un mundo desconectado de Dios en todos sus aspectos, querido hermano y hermano. Por lo tanto, aquí tenemos el desafío que el Padre nos mencionó. Para percibir a un Dios sin forma, hay un tremendo desafío que tenemos. Se requiere una profunda indagación en el campo de la espiritualidad para descubrir el Dios sin forma. Luego el Padre menciona que fue necesario, por lo tanto, inspirar a ciertos individuos en ciertas épocas para que fundaran ciertas religiones y con diferentes niveles de búsqueda, ¿no? Algunos una búsqueda más basada en la materia, ¿no? En el mundo material, otros más en el mundo espiritual, otros más en la mente, en la conciencia. Muchos diferentes campos de la espiritualidad se desarrollaron para poder educar al hombre en esta búsqueda en un área, una búsqueda de Dios en un área que no corresponde a la dimensión física. Por eso las religiones tienen esa importancia.
Esto es una paréntesis que yo hago mío, esto que está acá, no está esto en lo que estamos leyendo. Ahora entramos de nuevo a la lectura del Padre. Dice el Padre, al principio conoceríamos a Dios de forma natural. ¿Ya? Fíjense ustedes cómo el Padre va montando aquí su entendimiento para nosotros. Dios es sin forma, no existe en ninguna parte, Dios es como la mente, Dios no tiene forma ni en el mundo espiritual, pero el ser humano, dice Padre, conocería a Dios de forma natural. Si de forma natural, dice, si la humanidad no hubiera caído y hubiésemos nacido de padres de bondad original, no habría ninguna necesidad de discutir acerca de la existencia de Dios. Ninguna necesidad, querido hermano y hermana. Trate de pensar. Kenji, ¿tú discutes que tu mamá es tu mamá? No lo discutes, eso no existe en la mente de Kenji. Si yo le pregunto a Kenji, Kenji, ¿tú algún día dudas de tu mamá? Es una ofensa para Kenji que yo le diga eso. Su corazón inmediatamente reacciona negativamente. Si yo le preguntara a Kenji, Kenji, ¿tú dudas que tu mamá es tu mamá? Él siente una, como que le apuñalara en el corazón. Muéstrame en la mesa, Kenji, que tu mamá te ama. No necesita mostrar nada. Con Dios hubiera sido exactamente lo mismo, querido hermano y hermana. Saber que Dios existe sería algo tan real como el amor que Kenji siente hacia su mamita, como dice muchas veces, mi mamita, dice Kenji. Esa experiencia nosotros tendríamos que haber tenido con Dios desde el comienzo, desde nuestro nacimiento. La gente lo conocería naturalmente desde el nacimiento. Los bebés aprenden a succionar desde que están en el útero. Cuando nacen, empiezan a mamar apenas sienten el pecho de su madre frente a ellos. Saben cómo hacerlo automáticamente. Si el hombre y la mujer no hubieran caído, naturalmente reconocerían y cuidarían su relación con Dios y automáticamente entenderían su alta posición. Pero la caída hizo que la gente lo olvidara todo. Fíjese lo que dice aquí, señor Wolf, el padre. La gente lo olvidó esto. Creo que Adán y Eva ni siquiera, si en algún momento ellos tuvieron alguna percepción de Dios, el miedo, el pecado, fue tapando esta experiencia y luego Caín mató a Abel. Ya significa que el rastro de la bondad de Dios, de la presencia de Dios, casi no estaba dentro de Caín y Abel, de Caín. Pero la caída hizo que la gente lo olvidara. Por eso el mundo duda de su existencia. Este es un hecho trágico. Esto lo dijo el 68 el padre. Yo tenía un año. Y el padre ya estaba hablando esto, de su experiencia con Dios. Esto no está en ninguna Biblia. Esto no está en ningún libro. Esto es experiencia directa de Dios, de su relación con Dios, de su entendimiento con Dios. Eso es lo tremendo, querido hermano y hermano. Aquí, naturalmente, reconocerían y cuidarían su relación con Dios y automáticamente entenderían su alta posición. El ser humano es la cosa más extraordinaria. El ser humano sería la cosa más extraordinaria. El nacimiento del ser humano sería la obra de la creación a través de procesos milagrosos, que cuando nace el ser humano es una fiesta que el cielo celebra. La creación, el nacimiento del ser humano. Sería una obra tremenda, maravillosa, de reconocimiento cósmico. Pero porque olvidamos todo esto, el ser humano se tornó un animal, o peor que un animal. Nos tornamos monstruos, realmente. Monstruos, capaces de matarnos nosotros mismos, dañarnos nosotros mismos. No podemos nosotros negar esa realidad, señor Wolf, que nos tornamos monstruos. Salió dentro de nosotros una naturaleza inimaginable. Vamos a ver aquí por qué dentro de la creación de Dios puede surgir algo tan monstruoso como esta naturaleza mala del hombre. Más adelante. Los seres humanos son la obra maestra por encima de todos los seres creados del universo. ¿Qué obra tan grande son ellos? Están majestuosamente más allá de toda imaginación.
¿Creen ustedes que habiendo sido creados por un Dios absoluto, Él los habría hecho de tal manera que no conocieran lo que dice, ve o siente? ¿Ah? Entonces fuimos creados por encima de cualquier otra cosa que le atribuyamos cierta grandiosidad en la creación. A veces quedamos admirados por una hormiguita, por un pajarito, ¿verdad? Por la materia, cómo se comporta. Creo que ahora están llegando, ahora se pueden ver los átomos, la nube de átomos se puede ver. Eso es un tremendo avance tecnológico que han hecho ahora los científicos, que pueden ver la nube de átomos, se puede ver ordenado en cualquier materia. Se puede ver, eso es increíble. Realmente la materia tiene átomos, se pueden ver ordenados en todos los tipos. Y los científicos quedan admirados, extasiados, maravillados con eso. No podemos ver la belleza de, de nuestra propia existencia todavía, querido hermano y hermana. Porque cuando tratamos de ver al ser humano, nos decepcionamos porque nuestra naturaleza está en conflicto. Por eso tienen que aparecer santos en esta tierra, para que la gente vea, wow, hay, hay un tipo de persona realmente que ha cultivado su espiritualidad y puedo ver la belleza, ¿no? De esa pureza, de esa verdad que se personaliza a través de este ser humano. Jesús era esa imagen, luego el Padre, la Madre, pero nosotros también necesitamos cultivar eso. Si no hubiéramos caído, conoceríamos a Dios naturalmente, entenderíamos nuestra alta posición automáticamente. La caída hizo que olvidáramos todo. Somos la obra maestra de Dios por encima de toda la creación, nuestros hermanos y hermanas. Justo a las 7. Y solamente vimos 4 slides y son como 400. Entonces yo lo voy a estar compartiendo, pero de una forma más analítica, ¿no? Para que vayamos analizando, ¿no? Y viendo, por un lado, la grandeza del Padre al investigar y descubrir todo esto. Es algo maravilloso que el Padre haya descubierto todo esto en su relación con Dios, ¿no? Entonces vamos a ir analizándolo y luego descubriendo dentro de nosotros, viendo cómo eso resuena dentro de nosotros. Si nuestra mente consigue estar libre para escuchar lo que el Padre trató de enseñarnos, al final de este curso le vamos a llamar, por lo menos 3 veces por semana voy a tratar de estar compartiéndolo. Algo tiene que haber cambiado dentro de nosotros en relación a Dios. Algo. Por lo menos entiendo mejor a Dios, con quién estoy tratando. ¿Ah? Y entonces ya la primera slide, Dios no puede tener una imagen, no es una imagen. Pero después Dios quería tener una imagen, un cuerpo. Eso lo vamos a ver después, por eso paso a paso. Vamos paso a paso primero. Dios quería, obviamente, si no, para Dios nadie me ve, entonces yo quiero que me vean. Y creó una realidad que es el mundo físico, creó cuerpos humanos, pero el cuerpo de Adán y Eva hubiera sido la ropa de Dios por primera vez. Dios se viste con un cuerpo. Y eso lo vamos a ir viendo, por eso estamos analizando este libro, cómo paso a paso el Padre verdadero va enseñándonos a ir cada vez más profundo en este mundo de la profunda espiritualidad en nuestra relación con Dios. Profunda espiritualidad, querido hermano y hermana. Si lo tomamos en serio, vamos a entrar en un reino profundo de espiritualidad hacia Dios, donde no hay nada que uno diga, no, eso no me importa, eso no es tan importante. Todo lo vamos a ver tan profundo y tan importante en esta relación con Dios que vamos a estudiar ahora. Simple y profundo al mismo tiempo. Muy bien, muchas gracias. Señor Wolf, le voy a pedir que ore para nosotros, por favor, y con eso terminamos. Queridos Padres Celestiales, comenzamos este día junto contigo y vivimos en un tiempo tan especial porque a través de nuestros padres herederos, tú nos puedes ahora dar a conocer a ti como nunca antes la humanidad pudo entender de ti. Padre, lo que nuestro Padre verdadero, lo que leímos al final, que tú nos has creado para que te podamos entender, para que te podamos percibir, para que podamos sentir,
para que podamos realmente vivir junto contigo. Eso significa que esa capacidad que tú nos has dado es al nivel igual que el tuyo, Padre, donde en realidad no hay fin en nuestra capacidad de poder percibir tu amor, tu verdad, tu corazón y sobre todo también compartir eso, lo que percibimos de ti con las demás personas. Padre, vivimos en un mundo que ha visto tanta crueldad a través de las décadas y en los últimos ya 100 años se ha hecho tanta crueldad en el mundo, pero es el tiempo también cuando tú quieres dar vuelta a todo eso y queremos unirnos con nuestra Madre verdadera que está realmente luchando para que el mundo pueda llegar a percibirte a ti como tú eres, como padres celestiales, padres de cada uno, que tú amas a cualquiera, aun a aquel que públicamente te niegue, aun aquel que realmente hace mucho daño hacia otros hijos tuyos, porque tú sabes, todo es por ignorancia, todo es por no saber, por no entender. Y nuestra Madre quiere que nosotros podamos hacer entenderte a ti, a la gente en el mundo, para que ellos también puedan cambiar, para que ellos puedan percibir esta realidad que eres tú. Gracias por este día, por todo lo que tú nos has mostrado a través de nuestro Padre y nuestra Madre verdadero. Y oramos todo eso en asistencia a nuestra Holy Mother Han y en nuestros nombres como hermanos y hermanas bendecidos. Achu. Sí. Muchas gracias, que tengan un muy buen día. Nos estamos viendo mañana. Ya, pues, Sí, muchas Muchas gracias por tu gracias. ya, palabra. Ya, chao, Así. chao.